Para quienes van llegando, acuérdense que hay que entrar con el micrófono desconectado, ¿vale? Si quieren hablar o para contestarme si les pregunto algo, activan su micrófono y los escucho, ¿vale? O si no, los veo en el chat, de preferencia. Vamos a esperar a las demás personas para que se vayan uniendo. Bueno, ya somos la mayoría. Estamos 18. Aproximadamente entran 24. Vale, si llegan a entrar más, los voy aceptando. Si necesitan algo, activan su micrófono y los escucho, ¿vale? Muy bien. Para recapitular lo que estábamos viendo en la clase pasada sobre asumir las consecuencias de las conductas de riesgo, veíamos que habían diferentes tipos de conducta de riesgo, habían diferentes tipos de factores que propiciaban el caer en drogas, el caer en alcoholismo, tabaquismo, etcétera, en depresión, en suicidio. Específicamente el día de hoy vamos a pasar a ver alcoholismo y tabaquismo, las causas, sus consecuencias, qué es lo que nos puede pasar, qué es lo que le pasa al cuerpo cuando se consume esto de manera crónica, por qué sucede esto, qué pasa si dejamos de consumir estas sustancias. Entonces, si ustedes ya empezaron a hacer su tarea de esta semana, notarán que finalmente es eso, es buscar las definiciones, hacer ciertos resúmenes para poder comprender bien qué es tabaquismo, qué es alcoholismo, drogadicción, etcétera, ¿vale? Que son parte de las conductas de riesgo. Entonces vamos a iniciar. Vale. Muy bien. Las conductas de riesgo, específicamente las que vamos a hablar son tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, ¿vale? Para recapitular, para ir entrando en tema, 1 de cada 3 mexicanos, aproximadamente entre 2 y 65 años de edad, consume alcohol, ¿vale? Con patrones de riesgo, que hay cerca de 17 millones de jugadores activos y que más de medio billón de personas son dependientes de esas sustancias ilícitas. Apenas al terminar la primaria ya hay adolescentes o estudiantes que comienzan a beber o consumir bebidas alcohólicas. De acuerdo a la Secretaría de Salud, se ha identificado que desde los 12 años los mexicanos prueban su primera copa y lo más grave es que es entre los 12 y los 17 años, ¿sale? Y es cuando ya hay más adictos al alcohol como tal. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en el tabaquismo, ¿vale? El tabaquismo finalmente es un hábito, es un trastorno, es prácticamente ya una enfermedad. ¿Cuándo se considera tabaquismo? Finalmente, cuando ya la persona tiene cierta necesidad de tener que consumir el producto y el evitarlo o el abstenerse de consumirlo puede generarle ciertos trastornos, ciertos síntomas que le hacen pues tener ansiedad y nerviosismo, ¿vale? El fumar tiene una historia casi tan antigua como la propia hoja del tabaco, ¿vale? Aunque en la realidad el acto de fumar se instauró en la sociedad, en general después del descubrimiento de América, a veces, de hecho hasta los años 1950-1970, los propios médicos son los que recomendaban hasta fumar. Se les recomendaba que hasta el producto, el humo del cigarro que exhalábamos, se les, por decirlo así, se les aventara a la cara de los bebés, finalmente porque pensaban que esto los iba a calmar, pero no. La medicina ha sido muy cambiante en el paso de los años, y por eso les digo, antes los doctores, las personas fumaban, el fumarse se había visto bueno como algo saludable, y hasta los médicos lo recomendaban. Eh, También se admite como un convencionalismo social de la alta nobleza.
Muchas personas piensan que el fumar les da cierto estatus, que el tener un cigarro en la mano, la manera en la que fuman, les da cierto estatus, pero pues finalmente no, solamente están destruyendo su cuerpo de manera, bueno, poco a poco. Vale. Evolución del concepto de tabaquismo y drogodependencia. Sale las bases y bases genéticas del hábito. Para empezar hay que entender dos cosas. Una es la habituación y otra es... Diego comenta que si un cigarro no, pero un puro sí. Finalmente el puro, ambas cosas tienen cierta cantidad de nicotina y alquitrán. Finalmente el proceso con el que lo realizan son bastante complejos. Cuando cualquiera de ustedes fuma algo, si es que fuman, se están absorbiendo de manera indirecta todas las sustancias que utilizaron para generar ese producto, ¿vale? Ya sea un puro o ya sea algún tipo de cigarro, finalmente todo lo vaporizan y generan ciertas sustancias químicas que llegan al organismo, ¿sale? Entonces sí, un puro, así como un puro, un cigarro es exactamente lo mismo. El tabaco que se mastica sí es más fuerte. El tabaco que se mastica, finalmente es una sustancia que, no, que finalmente tiene nicotina, que es la finalidad. Es más fuerte, es más adictiva, no es tan dañina como el cigarro, pero finalmente es dañina, genera adicción, genera dependencia, ¿vale? Ahí dejo su chat activo por si quieren seguir preguntando, ¿vale? Entonces continuamos, tenemos la habituación y tenemos la adicción. La habituación iniciamos primero con un deseo compulsivo de continuar consumiéndola, ya sea por querernos ver bien, ya sea por querer satisfacer ciertas necesidades o por sentir cierto placer al consumir el producto, ¿vale? Eh, 3, el consumo es repetitivo y determina si una droga es moderada o no por la tendencia de aumentarla gradualmente, ¿sale? Poco a poco, si es que nos gusta, eh, poco a poco, si es que nos gusta, lo vamos consumiendo poco a poco más y más, así hasta generar cierto tipo de dependencia o adicción. Los vapeadores. ¿A qué te refieres con los vapeadores, Jessy? ¿Te refieres a los cigarros que son por humo de agua? Y sí, déjamelo en los comentarios. Continuamos con lo de la adicción. Ah, ok. Si son los que te refieres así de humo de agua, técnicamente al principio se consideraba que eran buenos, no pasaron ciertas pruebas y la COFEPRIS obviamente, bueno, los contraindicó y de hecho ya están fuera de venta. Si los quieren conseguir sería por venta clandestina, ya que tienden a dejar ciertos metales en el agua que ciertamente llegan a producir con el humo. Sí tienen disminución de la agresividad contra los pulmones, pero también está comprobado que pueden llegar a generar hasta más rápido el cáncer de pulmón. Ya no es lo recomendable si es que se quiere dejar de fumar, son parches de nicotina, ¿vale? Cualquier pregunta en el chat, ¿vale? Continuamos. Ya vimos la habituación, ahora vamos a ver la adicción. En general es prácticamente ya, si lo estuvieron consumiendo bastante tiempo, se hace un fuerte deseo, una fuerte necesidad. De hecho, para que algo se te vuelva una costumbre, tú tienes que realizarlo aproximadamente unas 16 veces para que puedas generar una costumbre fiable, una costumbre que se quede. Noemí Sánchez comenta, ¿es buena idea sustituir los cigarros convencionales por cigarros eléctricos? No, es lo que le comentaba Jesse, los que generan vapor de agua, técnicamente no es lo bueno, no es lo mejor, porque finalmente pueden producir, aumentar o acelerar el proceso de llegar a un cáncer pulmonar, ¿vale? No es lo mejor, ¿vale? Lo mejor es
utilizar, bueno, lo mejor es acudir con el médico para que nos instruya sobre cuál es el mejor tratamiento para nosotros, ¿vale? Continuemos con la adicción. Conseguir la droga a través de todos los medios posibles. Hay dependencia física, psicológica, obviamente provocados por la droga o la sustancia. Claros efectos perjudiciales, tanto para el individuo así como para la sociedad. Finalmente, una persona que empieza a fumar y que ciertamente tiene cierta adicción a este hábito, puede llegar a generar efectos perjudiciales en su familia, en su entorno laboral, porque genera ansiedad, nerviosismo, cambios de humor rápidos, irritabilidad, hambre, que se puede suprimir el hambre, puede generarles también más hambre. Ahora ese es el Monchi. Continuamos. De favor, si van entrando a la clase, apaguen su micrófono. Si es que van a hablar, lo encienden, ¿vale? Pasamos al siguiente, al proceso de la dependencia. Aquí les explico más específicamente cuáles son los pasos para llegar de un cigarro a que estén fumando una cajetilla de cigarros al día. Quiero pensar que ustedes son niños buenos y que nunca han fumado y que son completamente sanos y fit. Supongo que sí, Mariano. Supongo que todos son así. Bueno, patrón desadaptativo. Hay un consumo no convencional de los cigarros. Hay un consumo que conlleva un deterioro y un desestrés clínicamente. Es lo que les comentaba. Dice Diego, pues nada más para experimentar. Pues ok, experimentar, pero solo se experimenta una vez, no se experimenta varias veces y de manera repetitiva, porque si no, entonces te vuelves un fumador habitual. Continuamos. Es un patrón de una sustancia que conlleva un deterioro y desestrés significativo, que es lo que les estaba comentando. Las personas que empiezan a fumar empiezan a generar cierta ansiedad, nerviosismo, cambios de hábitos de humor, etc. Y empiezan a generar por lo menos a 3 de los siguientes síntomas. En primera instancia, hay necesidad de cantidades crecientes de cigarros. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve tolerante, ¿sale? El paciente se vuelve tolerante y si ayer un cigarro le causaba placer, para pasado mañana, para dentro de una semana, un cigarro ya no le va a generar placer y va a tener que aumentar a 2, aumentar a 3 y progresivamente va a tener que aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado, ¿vale? El efecto disminuye con su consumo, que pues finalmente es la tolerancia que les comento. Ahora, si el paciente o si la persona no está consumiendo habitualmente la cantidad o la dosis habitual de nicotina que estaba consumiendo, hay un síndrome de abstinencia, ¿vale? Este síndrome de abstinencia sucede cuando, ¿cuál es el efecto deseado? El efecto deseado, pues finalmente es la sensación. Hay diferentes tipos de efecto para diferentes tipos de personas. Típicamente la nicotina, así como los químicos que se utilizan para producir el cigarro, pueden generar cierta estabilidad, placeres como relajación, disminuyen la ansiedad, disminuyen el apetito. No sé si contarles esto, bueno, se los cuento. Hay algunas personas, de hecho, en medicina, quienes vayan a estudiar medicina, van a encontrar que muchos fuman. ¿Y por qué? Porque se ha comprobado que sí, el efecto es nocivo para la salud, pero también está comprobado que puede llegar a aumentar las capacidades cognitivas. Aumenta la concentración y aumenta la capacidad de retención de la información. No es lo mejor, no es lo recomendado, obviamente yo no se los recomiendo, pero finalmente es la información que hay en internet, ¿vale? ¿Fumar qué, profe? Cigarro normal, pero no es lo recomendado, ¿sale? Proseguimos. Ya que generamos esto, hay un síndrome de abstinencia. Se fuma para aliviar el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia lo vamos a ver más adelante. El síndrome de abstinencia es cuando se evita prácticamente el consumo de la droga y genera nerviosismo, ansiedad, palpitaciones,
taquicardia, etcétera, ¿sale? Y como intentamos abstenernos de la droga y terminamos fumando, poco a poco se fuma con mayor frecuencia durante más tiempo del que inicialmente se pretendía hacerlo, ¿vale? Y poco a poco, pues sí, finalmente generamos la adicción. Nicotina. Esta es la razón finalmente por la que hay una adicción a nicotina, actuar directamente en el sistema nervioso central e específicamente sobre receptores neuronales, interfiriendo o regulando distintos sistemas de neurotransmisión. Se conoce que los efectos placenteros derivados del consumo se relacionan estrechamente con la estimulación de las vías dopaminérgicas o catecolaminas. Estas vías dopaminérgicas son las que nos generan una sensación de bienestar, de apacibilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, la nicotina regula la transmisión de neurotransmisores activadores específicamente, nos hace concentrarnos más, nos relaja un poco más, no nos deprime, este tiene el efecto contrario al alcohol. Este nos activa, pero nos da cierta estabilidad. Es un poco como los antidepresivos, ¿vale? Continuamos. Efectos de la nicotina, específicamente lo que les estaba comentando. La nicotina se une específicamente a algo que se llama carboximoglobina. La carboximoglobina es una celulita que anda transmitiendo, bueno, que anda transitando durante todo el torrente sanguíneo y que tiene más adherencia hacia el dióxido de carbono que nosotros expulsamos de los tejidos y lo sacamos por los pulmones, ¿vale? Al tener una cierta adherencia más fácil que el dióxido de carbono, la carboximoglobina, en vez de expulsarlo por los pulmones, las llenamos bastante desde el inicio, donde deberían de conseguir oxígeno, empiezan a absorber el humo del cigarro y entonces empiezan a transmitir a todo el cuerpo la nicotina, ¿vale? Hay aumento de catecolaminas, hay aumento de carboximoglobina. Las personas que son fumadoras o las personas que han estado o durante su infancia o durante su vida han estado cocinando con leña, tienen más o menos el mismo efecto que el tabaco, ¿sale? Generan cierta lesión en el endotelio de los pulmones y pueden generar ciertos trastornos. Dentro del ciclo pasado, del parcial pasado, veíamos dentro del tema de realizas un examen periódico para revisar tu salud. Habían ciertos exámenes de gabinete que era la biometría hemática. En la biometría hemática que nos evalúa más o menos si tenemos anemia o no, también hay algo que se llama policitemia o poliglobulia. La policitemia o poliglobulia es cuando una persona se mantiene fumando y finalmente al fumar tú no estás consumiendo oxígeno. Tu cuerpo tiene que responder hacia eso y cómo lo hace, produciendo más células que transporten oxígeno. Así, tu médula se acostumbra a producir niveles exorbitantes de células para producir oxígeno. Y esto, ¿cuál es el efecto de esto? Que puede generar que la sangre se vuelva más espesa, más pesada, más difícil de trabajar para el corazón, lo que nos puede causar nerviosismo, nos puede causar infartos, nos puede causar compromiso de la circulación vascular, etcétera, ¿vale? Bueno, la demanda de oxígeno aumenta y el aporte de oxígeno a los tejidos disminuye, ¿sale? Lo que genera una isquemia arterial o una enfermedad vascular, que es a lo que vamos. Cuando aumenta la demanda de oxígeno y el cuerpo no puede compensar todo esto, hay una disminución progresiva del aporte de oxígeno a los tejidos, hay una atrofia muscular, el cuerpo no se desarrolla como tal. Las personas tienden a bajar un poco de peso porque finalmente no están llegando adecuadamente los nutrientes a todos los tejidos, ¿vale? Si hay una enfermedad vascular, una enfermedad arterial vascular es cuando ciertas partes de las arterias se vuelven un poquito más rígidas, hay cierta placa aterosclerótica, porque también el fumar, aparte de que genera policitemia poliglobulia, también propicia que retengamos más colesterol y triglicéridos, los cuales se pegan a las arterias, disminuyendo el calibre de las arterias y disminuyendo el flujo de oxígeno, ¿vale?
Esto es lo mismo que les comentaba hace algunas semanas. Si tenemos mucha grasa en las arterias, esta grasa puede desprenderse de las arterias y puede viajar a cualquier parte del organismo, ya sea, llámese hígado, llámese pulmón, llámese corazón, llámese riñones, y puede causar ciertos infartos dependiendo del lugar en donde se instale. Hasta puede generar ciertos derrames cerebrales o infartos cerebrales, ¿vale? Es lo que les comentaba, debajo del tabaquismo hay agregación, adhesión y viscosidad plaquetaria, se hace más espesa la sangre, aumenta el plasminógeno es lo que le da la viscosidad a la sangre, alteración de las formas de los hematies son las células que les comento, son las células que transportan oxígeno, cómo las alteran? Disminuyen su calidad de vida, disminuyen su forma y disminuyen la facilidad con la que absorben oxígeno, ¿vale? Porque finalmente se tiene que aumentar la producción de células sanguíneas para poder suplir la demanda de oxígeno que están solicitando los tejidos. Formación de trombos y lisis de trombos, que es lo que les comentaba. Si una parte de esta grasa que está adherida a las arterias se llega a desprender, puede viajar hacia cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Hay un estrés oxidativo. El estrés oxidativo significa que no se está suplementando las suficientes cantidades de oxígeno, por lo que hay un estado proinflamatorio. Las arterias, venas y tejidos empiezan a inflamarse y hay una aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando las venas y las arterias se vuelven rígidas, se vuelven duras. Y con esto vienen ciertas enfermedades como la hipertensión arterial, ¿sale? Y todo esto va a desembocar finalmente en una isquemia arterial, disminuyendo el flujo de oxígeno de cualquier tipo de tejido. Isquemia arterial en el cerebro, isquemia arterial en los pulmones, corazón, riñones, etcétera, ¿sale? Y dependiendo de su ubicación, pues la muerte, ¿sale? Ahora, ustedes pueden llegar a preguntarse, vamos a hablar sobre, le quise llamar así, una ruleta rusa, sino tal vez una ruleta rusa, para quien no conoce, era un método por el cual la delincuencia te dejaba vivir o te morías, y eso lo decidía finalmente la suerte. ¿A qué se refiere esto? A que había una bala dentro del revólver, dentro del revólver, y ellos le daban vueltas a la pistola, bueno, al revólver como tal, y si te tocaba, pues morías con el disparo. ¿A qué me refiero con esto? A que dependiendo de la variabilidad genética y dependiendo de la tolerancia, porque no a toda la gente le va a dar cáncer de pulmón. Hay personas que llevan fumando toda su vida, desde los 18 hasta los 70 años, incluso hasta viven más que otras personas. Dependiendo de la tolerancia, es los procesos o las consecuencias que van a tener. ¿Cómo saberlo? No lo sabemos. Todas las personas son diferentes. Cada persona tiene una tolerancia diferente. Hay personas que con un mes de fumar ya les generó cáncer de pulmón, ya les generó enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya les generó ciertos deterioros en la sangre. Como hay personas que fuman toda su vida y no les pasa nada, sus laboratorios están tranquilos, sí, sí hay cierto daño pulmonar, pero no es tan exagerado, ¿sale? A eso me refiero con la ruleta rusa. Hay muchas personas que tienden a tolerar más que otras personas y hay personas que de plano no pueden tolerar absolutamente nada. Incluso cuando son fumadores pasivos, pueden llegar a generar 3 veces más rápido el cáncer de pulmón que una persona que fuma habitualmente. Por eso es más dañino para los fumadores pasivos. ¿Qué puede generar el tabaquismo? Puede generar cáncer de pulmón, independientemente de lo que ya estábamos hablando sobre la aterosclerosis y la enfermedad arterial vascular, ¿vale? Puede generar cáncer de pulmón. ¿Cómo lo genera? Finalmente, el humo del cigarro es bastante lesivo para los tejidos y mantener esto de manera crónica hace que las células tengan o tiendan a defenderse. ¿Cómo lo hacen? Generando moco, generando inflamación, etc. Si la inflamación se mantiene durante mucho tiempo, las células tienden a cambiar y tienden a cambiar para mal. Diego comenta algo así como la selección natural. Sí, podría decirse que sí, algo así como la selección natural. Algunas personas están mejor preparadas para la vida que otras. Continuando con lo de cáncer de pulmón, al generar una lesión continua, progresiva y mantenida y sostenida, las células se ven forzadas
a tener una replicación celular constante, pero a veces los nutrientes se llegan a acabar o no les llegan las suficientes proteínas para poderse desarrollar. ¿Qué es lo que pasa con estas células? Tienden a transformarse o a dividirse, pero con ciertos errores. Cuando estos errores son graves, son autolesivos, es cuando se genera el cáncer, que finalmente es un error celular, un error en la transcripción celular. Cuando este suceso se va multiplicando, porque todas las células se multiplican, incluso las cancerígenas, poco a poco, al no ser una célula que pueda morir, estas células se van generando, se van acumulando hasta generar ciertas masas tumorales, ¿sale? Que son masas, aglomeraciones de células que finalmente no están muriendo. ¿Por qué? Porque una célula tiene un periodo de vida, lo cumple, muere y es reemplazada por otro. Pero no así en el cáncer. Estas células se mantienen poco a poco hasta que se aglomeran y empiezan a causar ya sintomatología. ¿Cuándo causa el cáncer sintomatología? Puede no causarlo en sus primeras fases, casi siempre cuando se dan cuenta o empiezan a generar molestias es porque el cáncer ya es muy extenso, ya está muy grande, o cuando ya hay algo que se llama metástasis. Una metástasis es cuando el cáncer viaja por las vías arteriales o linfáticas a cualquier otro órgano, ¿sale? Entonces es cuando ya las posibilidades de supervivencia pues son pocas, dependiendo de la tolerancia. Y finalmente la medicina no está muy desarrollada para poder combatir finalmente el cáncer. Se han hablado de algunas curas, pero todavía no están en proceso de evolución y más que nada es porque hay falta de inversión para las investigaciones de estas probables curas. Se espera que más o menos para el 2025 se llegue a encontrar un tratamiento más adecuado y menos agresivo para el cáncer, pero pues aún falta bastante tiempo y personas que ya lo padecen, pues finalmente igual es lo mismo una ruleta rusa, cómo pueden tolerar el tratamiento, cómo no. Ahora vamos a hablar del alcoholismo. Nada más déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Ok, ya se va a acabar más o menos el tiempo que tenemos. Vamos a irnos rápido con alcoholismo o hasta donde lleguemos, ¿vale? Cualquier persona, cualquier pregunta, la tenemos aquí en el chat, ¿vale? Alcoholismo. El alcoholismo se define como el abuso o uso repetido del alcohol, a pesar de saber o estar consciente de sus consecuencias adversas fisiológicas, sociales y familiares. Todos sabemos qué es lo que causa el alcohol en las personas. Causa el embrutecimiento de la mente, causa la desinhibición, causa la pérdida causa la pérdida del miedo, las personas se vuelven aparentemente un poquito más seguras, se vuelven desinhibidas, etc. Algo que aquí sí quisiera comentar es que muchas personas piensan que son buenas o que les da cierto estatus, como lo vemos en la imagen, publicar ciertas fotos de, no, miren, vamos a tomar que un Bucanas, que vamos a tomar un Torres 10, etcétera, 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 y la gente les aplaude. Entonces, finalmente fomentamos que la sociedad siga en su error y que siga compartiendo imágenes de este tipo en las redes sociales, normalizando que el tomar alcohol es algo sano, que es algo divertido, que es algo bueno, que si tú tomas, vas a estar bien, ¿sale? Muy bien. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Específicamente hay dependencia, lo mismo que veíamos con el tabaquismo. Es definida como el abuso de alcohol acompañado de la tolerancia, que es lo mismo que les comentaba. Entre más consuman la sustancia, va a haber tolerancia y poco a poco el hígado va a generar cierta resistencia para el etanol, que es el metabolito activo del alcohol, ¿vale? Estadística, en la OMS calcula que aproximadamente una persona que consume alcohol de manera habitual consume más o menos unos 4.6 litros de alcohol puro per cápita por año. Pero si calculamos a un sujeto que beba una bebida aproximadamente del 4% de alcohol, por ejemplo, una cerveza que tiene un poquito más, tiene como 6, como 7,
significa que aproximadamente toma 116 litros de cerveza al año, un poco menos de 7, serían un poco menos de 7 cervezas a la semana. Y hay muchas personas que consumen más. Dentro de la población mexicana, total, entre las edades de 12 a 65 años, la encuesta reporta que el 6.2 padece de trastorno o cierta dependencia al alcohol. Esto quiere decir que el 6.2 de más de 75 millones de personas en estos intervalos, en números reales, equivale a 4.5 millones de usuarios que tienen problemas para controlar el consumo del alcohol. ¿Vale? Factores de riesgo, como los habíamos visto en las actividades de riesgo en los adolescentes, puede ser desde un estrés temprano, ansiedad por el trabajo, la escuela, etcétera. Finalmente, las personas que toman, la mayoría buscan una fuga, una vía de escape para su estrés, una manera de quitarse completamente la ansiedad o el estrés que están padeciendo en sus vidas, ¿sale? También porque la cultura lo fomenta, por lo que estábamos comentando. Todos vemos en los comerciales que las personas que toman se la pasan bien, que están felices, que están tranquilos, etcétera, ¿sale? Cuando pues finalmente la realidad es otra. La herencia. Por otro lado, en la imagen de la izquierda podemos ver a la niña que está observando. El papá tiene una bebida alcohólica y la mamá probablemente tenga un vino, ¿vale? La niña o nosotros desde niños podemos llegar a visualizar que los padres normalizan también esto, el tomar en casa habitualmente normaliza esto y les enseñan a los niños o a los adolescentes que finalmente esto es normal, ¿vale? Bueno. Efectos del alcohol. Cuando se ingiere ocasionalmente el alcohol en dosis alta, produce diversos efectos, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Los efectos finalmente son dañinos tanto para el cerebro, para riñones y para la vejiga, ¿sale? Específicamente hay más daño en dónde? En el hígado. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Por favor, vayan dejando su nombre completo en el chat. No tenemos mucho tiempo, aproximadamente son 40 minutos de clase y por lo que noto de los horarios que tienen en su escuela, después de mí tienen otra clase y después tienen otra clase, entonces no podemos visualizarlo, ¿sale? Yo creo que tal vez vamos a tener una clase el día lunes y el día martes para terminar estos temas y vamos a iniciar con factores protectores, ¿sale? Los factores protectores son las imágenes familiarizadas para nosotros prevenir ciertas adicciones, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Nos quedamos hasta efectos del alcohol. Después vamos a ver cirrosis, vamos a ver qué es lo que causa, qué tanta dosis de alcohol necesitamos para generar ciertos efectos, placebos, etcétera, ¿sale? Y el por qué no debemos de tomar, ¿vale? Entonces dejamos aquí sus nombres, por favor. Ok, ok. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Tenemos todavía un poquito de tiempo como para resolver unas dudas. Tenemos 5 minutos para resolver dudas. Bueno, espero que lo estén pasando bien. Espero que estén gozando de salud. Espero que sus familiares estén bien. Nos vemos el día de mañana para continuar con las clases de ecología. El día de hoy voy a empezar a revisar sus trabajos, voy a irlos regresando con las calificaciones. Recuerden que está el 30% el primer día. De ahí, si es que no le ponen mucho empeño, puede ser que vaya desde un 28 o un 26%, ¿sale? Así que de preferencia, pónganle más empeño, sean creativos, no solamente respondan por responder, generen un resumen de calidad. Finalmente el resumen no es para mí, es para ustedes, para que tengan nada más para poder estudiar y capacitarse para un examen, ¿vale? Entonces, les iré regresando todas las tareas con sus anotaciones, si es que las necesitan, o con las calificaciones que tienen por tarea, ¿sale?
se va a estar teniendo una lista de asistencia. Lo mismo, la clase se va a subir a internet para las personas que no pueden entrar en línea, que ya tengo todos los nombres de las personas que no pueden entrar en línea, solamente en ellos vamos a contar finalmente la clase de esta manera, ¿vale? Pero con los demás sí vamos a tener que estar en las clases en línea, ¿vale? Cualquier cosa, ya sea en mi teléfono, los que tienen mi número, si no, de preferencia por el correo, ¿sale? Aunque no lo reviso muy seguido, pero sí por lo menos una o dos veces al día lo puedo estar revisando para poderles responder cualquier duda que lleguen a tener, ¿vale? Entonces esto sería todo, nos vemos, que tengan buen día y hasta luego, ¿vale?